Buenas noches, creo que ya estamos en línea. Muy bien, vamos a empezar. Les pediría que cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, la hagan para no tener que guardarla para el final, sino que se la haga inmediatamente. Entonces, partiendo de ese acuerdo, entiendo que todos tienen la pantalla con las diapositivas que se han subido. Asumo que eso es así, ¿verdad? Sí, es correcto, licenciado. Perfecto, muy bien. Entonces, para hablar de esta temática, es fundamental pensar en que hay que tomar algunos elementos esencialmente relacionados a lo que es víctima y victimología, porque el eje del funcionamiento del derecho en realidad está relacionado de manera paradójica a lo que le sucede a la víctima en relación a un hecho jurídico, un delito. Pero como veremos en un ratito, uno de los grandes problemas humanos ha sido precisamente la víctima, es decir, si bien es el eje del proceso legal, pues la víctima ha sido alguien que no se la ha tomado del todo en cuenta. Y esto por varios aspectos que los vamos a ir señalando y en su caso discutiendo a lo largo de la presentación. Entonces empezamos. Cuando me invitaron a dar esta temática, yo había establecido, indicado que era fundamental y conocer cuánto los participantes conocían acerca de la temática vinculada a la victimología. Es decir, es muy importante el pensar en la victimología como fundamento de lo que va a ser la praxis del, llamémosle, del trabajo que va a realizar un psicólogo forense, porque entendiendo lo que es la víctima, podremos, en el caso que nos toque evaluar a la víctima, conocer o establecer características, debido a que la víctima es una persona, sin embargo es una persona que tiene eh, en muchas ocasiones intereses que hacen luego que la evaluación no pueda tener lo que idealmente esperaríamos, es decir, no pueda ser totalmente objetiva o no tenga sesgos, o lo que es más complejo, pueda pasar que la víctima engaña al evaluador. Y esto porque en el ámbito legal uno de los mayores problemas que tenemos es que las víctimas tienen intereses. Es decir, a diferencia del ámbito clínico, las víctimas, en muchos casos, no en todos los casos, eh, la víctima no actúa, diríamos, con toda la buena fe que esperaríamos, sino la víctima actuará de acuerdo a una cantidad de intereses propios y en otros casos intereses generados por quien está patrocinando esto, en realidad el abogado, que va a instruir el actuar de una determinada manera, y esto promueve a que lo real, es decir, aquello que hubiese sucedido o lo que estuviese pasando, sea distorsionado. Entonces es fundamental visualizar qué pasa con la víctima para que podamos pensar específicamente el qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar en este ámbito. Entonces, con esto iniciaremos lo que va a ser nuestra presentación. Y partimos señalando que debemos hablar de, como decíamos, de la víctima. La palabra víctima es una palabra extraña porque tiene algunas apelaciones, diríamos, originarias, es decir, cuando se intenta hablar de víctima nos vamos a centrar en alguien, pero es fundamental entender el concepto. Víctima tiene como dos variedades, es decir, dos orígenes en términos de origen como palabra. El primero es vincire, que hacía referencia a los animales que se sacrificaban a los dioses.
Es decir, un animal era víctima, en tanto era el ser que sería sacrificado en beneficio de la creencia religiosa de alguien. Entonces nos encontramos con que muchos animales eran sacrificados, eran víctimas por la expiación, llamémosle así, de los pecados que tenía una determinada persona, eh, pensándose en que de esta manera complacía a la divinidad que gobernaba, si cabe el término, en ese espacio. Entonces, a partir de ello, el término venía de vincere. En otro caso, se habla del término vincere, es decir, sujeto vencido. Y este es un término más adecuado hacia lo que sería la victimología, en tanto y en cuanto se habla de un sujeto, es decir, una persona, pero que está vencida. Es decir, que sus capacidades, sus posibilidades de rendir, sus posibilidades de funcionar, han sido alteradas. Cuando decimos han sido alteradas, nos estamos refiriendo al hecho de que sus capacidades han sido, llamémosle, derrotadas por un otro aspecto, por una otra circunstancia que ha sobrepasado su capacidad de respuesta. Entonces, esta denominación, esta apelación a decir sujeto vencido, es la más cercana a lo que señalaríamos como, diríamos, como proceso, como nominación más próxima a lo que nos, diríamos, nos interesa en relación a lo que vamos a ver en este momento. Ahora, específicamente hablando de la palabra víctima ya, viene del latín víctima, y hace referencia a 5 cosas que de manera llamativa debemos entenderlas, ya que la víctima es quien ha sufrido esto que es motivo de este mundo. Es decir, es quien ha sufrido un daño. El gran problema en el cual se encuentra un psicólogo forense es precisamente el establecer este daño. Esto que veremos más adelante, perdón, que se ha llamado daño psíquico, que genera un gran conflicto luego, porque ni siquiera se encuentra bien tipificado en la norma jurídica. Es decir, el daño psíquico lo podemos entender nosotros, sin embargo, quienes no están en el ámbito psicológico no van a poder visualizarlo, porque es algo que no se ve como un daño físico, es decir, que haya una equimosis, que haya un traumatismo, es visualizable, en muchos casos es, llamémosle, visible para el profesional médico, tipificable, medible, y de todas estas maneras el profesional médico lo que hace es evaluar y darle un número. El número en realidad tiene que ver con la medida del daño y adicionalmente con esto que lo tenemos como deuda en psicología, que a veces lo solicitan jueces o fiscales, que tiene que ver con los días de impedimento. Y en el ámbito psicológico, pues no tenemos esta posibilidad aún, a pesar de algunos intentos, que los veremos casi al final del módulo, sobre el intento de, llamémosle, establecer de manera más o menos clara qué tipo de afectación hay y el probable pronóstico, es decir, lo que le restaría para la rehabilitación. Y aquí nos ponemos a pensar, las personas que sufren daño, ¿realmente pueden volver a, llamémosle, a su normalidad?
¿O es que el daño psíquico es irreversible, es permanente? Este es uno de los conflictos vinculados no tanto a la psicología forense, sino al ámbito clínico. Es decir, alguien que sufre estrés postraumático puede llegar, entre comillas, bajo la perspectiva médica, a curarse, a funcionar normalmente o no. Este es uno de los aspectos a considerar cuando se habla de víctima. Y por otra parte, recordar que una víctima va a contar su historia, va a referirnos lo que le sucede, pero dentro de esta su propia subjetividad. Y nosotros, como evaluadores, como psicólogos forenses, nos encontramos en un gran problema, que es cómo objetivizo esta subjetividad del otro. Porque lo que nos refiere a la otra persona son síntomas, es decir, lo que la persona le sucede. Pero en realidad nosotros no visualizamos esto. Lo podemos deducir, pero en realidad no lo sabemos. Con sus compañeros del módulo presencial, yo les ponía el siguiente ejemplo. Supongamos que estamos en un aula y yo ingreso al aula. Y en el momento de ingresar, yo cierro la puerta con mi brazo izquierdo de manera violenta, muy fuerte. Y cuando cierro la puerta, le pego a una persona, cualquiera de ustedes que esté entrando. Este golpe hace que la puerta le lastime el arco superciliar derecho-izquierdo, le produzca una herida. Ahí nos encontramos con una situación en la cual una persona ha dañado a otra. Y para el derecho, el daño como tal puede ser motivo de tratamiento legal. Entonces, el derecho toma dos aspectos, el dolo y la culpa. ¿Han escuchado hablar del dolo y de la culpa? ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Doctor, a ver si no me equivoco, el dolo es cuando alguien hace algo en contra de otro, pero sabiendo que lo va a dañar, o sea, con esa intención. Perfecto, es así. Es decir, el dolo tiene que ver con el que existe una intención. La persona que ha generado el daño se dice que es doloso, en tanto y en cuanto, aparte de haber producido el daño, ha tenido la intención de hacerlo. Se dice que es culposo, tiene la culpa, en tanto y en cuanto ha realizado algo que ha dañado. Ahora nos encontramos en un gran problema. ¿Cómo sabemos la intención del otro? En nuestro caso específico, un profesional psicólogo, ¿podrá saber la intención del otro o no? Juan Carlos dice, tiene que haber voluntad deliberada. Y vuelve entonces mi pregunta, ¿cómo podríamos o sabríamos nosotros que hay esta voluntad, esta intención? Evidentemente, Juan Carlos, se debe demostrar. ¿Cómo lo demostramos? ¿Podemos demostrar la intencionalidad? ¿Qué opinan? ¿Se puede demostrar la intencionalidad? Sí. Perdón, doctor. Sí, yo considero que sí, porque para eso se están generando manuales, instrumentos forenses desde el área psicológica que precisamente permiten identificar algunos aspectos, ¿no es cierto?, que nos llevan o que nos pueden describir intencionalidad. Ok. ¿Alguien más? Karina dice, se debe de realizar el análisis. Dígame. Ahora sí me oye. Sí, ahora Buenas sí, noches, le habla Juan Carlos. Sí, ya cambió de lugar. Existe un término que es el mens rea, que es simplemente una expresión en latín que significa mente culpable. Entonces, en otras palabras, lo que el acusado estaba pensando, en este caso el victimario, en el momento en el cual ha realizado el hecho.
la intención que tenía al cometer este hecho o delito, si podemos ya usar ese término. Lo que estaba pensando en el momento. El elemento de mens rea permite que el sistema judicial penal diferencie entre alguien que no tiene la intención de cometer un delito y alguien que intencionalmente sea dispuesto a cometerlo. Solo ese aporte. Gracias. No, me parece fantástico. Y sobre el aporte que usted hace, la pregunta es, ¿cómo podemos saber la intención? Su compañero decía, en el ámbito forense se están generando instrumentos para conocer esta temática. Lo real es que no podemos saber la intención. Podemos deducirla, eso sí, pero es eso, una deducción. Simplemente la persona que comete una acción sabe cuál ha sido su intención. Es decir, yo al cerrar la puerta, solo yo sé si quise golpear, si vi a la otra persona o no, y si realmente tuve la intencionalidad de dañarle, o dañarle y decir, no quería hacerle, es que no me he dado cuenta que estaba, o al revés, si quieren de otra manera, la persona, en mi caso, no me he dado cuenta, y he hecho un acto que realmente me implica como culpable que hice algo que le dañó al otro, pero realmente fue por un accidente. Entonces, este es uno de los temas fundamentales en el ámbito forense, porque todavía hay como un aura de magia en el ámbito de la psicología, o sobre la psicología. Pareciera que podemos saber cosas que en lo real no están así. Es decir, pareciera que podemos nosotros establecer la intencionalidad, y lo real es que solamente podemos deducirla. Por eso precisamente hemos estudiado el comportamiento humano y por eso precisamente intentamos predecir el comportamiento o explicar el comportamiento. Pero esta ahora sí, dígame. Creo que esto radica en la importancia del motivo de un hecho. Entonces, podemos decir que el motivo es una forma indirecta de probar que algo se ha realizado de forma intencionalmente o con conocimiento. Es decir, si una persona puede afirmar que ha golpeado a una víctima de forma accidental o lo ha golpeado con saña y sabiendo que le va a propiciar un daño. Tras de eso existe un motivo, el por qué lo ha hecho. Entonces, determinar o identificar el motivo para que un hecho se haya realizado, en este caso, ya sea de forma voluntaria o de forma accidental, podría llevarnos a la tarea que estamos estudiando. Tiene razón. Y volvemos, sin embargo, a caer en lo mismo. ¿Cómo sabemos el motivo? Si es un proceso mental, el que está vinculado al motivo, es decir, al motor que me lleva a actuar. ¿Por qué alguien come? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es su motivo? ¿Tiene hambre? Diríamos eso. Hay gente que come sin tener hambre. Se ha antojado. No es una hambre específica. Es una hambre específica, no genérica. Es decir, hay una gran cantidad de cosas que están en el interior, si quieren, en los procesos cognitivos superiores de las personas, pero que no representan o no estarían fácilmente visibles. Es decir, no sería algo que podamos todos señalar con precisión y decir, este ha sido su motivo, esto es lo que ha pasado. Todavía no tenemos esos instrumentos. Entonces, realmente es complejo, si se dan cuenta, nuestro trabajo, porque intentamos objetivizar. La intencionalidad no la sabemos, el motivo no lo sabemos, lo sabe esa persona. Y lo otro, ¿no? En el ámbito legal, al tratarse de un ámbito en el cual, como sucede con la ley que es punitiva, pues nos vamos a encontrar con que la persona en la evaluación que hagamos no está siendo, diríamos, alguien, o probablemente, no es que no está haciendo, es alta la probabilidad de que la persona no esté diciendo la verdad, es decir, esté falseando.
porque puede tener la intención de engañarnos. Un inculpado, un acusado, un imputado, puede decirnos algo y puede no ser cierto. Una víctima puede decirnos algo que en realidad no le ha sucedido, pero tiene una otra intención. Les pongo de ejemplo algo que lo han debido seguramente conocer, es que personas que han tenido rupturas relacionales de pareja, divorcios, luego se ven enfrascados en juicios con otras personas por, digamos, por rupturas no resueltas. Evidentemente, la deseabilidad social es muy alta, es decir, yo quiero quedar de una manera específica. No es algo que yo pueda conocerlo. O sea, queremos, por la deseabilidad social, queremos responder de una determinada manera, pero no siempre es tan real. Ahora, volviendo a lo que les decía, entonces hay mucho de esta aura en lo que es psicología y es fundamental clarificar ante quienes manejan lo que va a ser la justicia, que son los operadores. Nosotros somos parte de ese sistema, pero es fundamental entender que no estamos a favor de la víctima o a favor del imputado. Nuestro trabajo intenta ser lo más objetivo posible. Y en esto es fundamental saber que, a diferencia del ámbito clínico, el trabajo del psicólogo forense parte de un criterio que en todos los espacios donde comparto lo que es el trabajo del forense, lo repito, y es que el psicólogo forense, a diferencia de otros profesionales, duda sobre la persona que esté evaluando. Es decir, no es que no le cree, sino su creerle al otro es previo o es, si quieren, no completo, sino requiere que nosotros corroboremos lo que está pasando. Por eso dudamos. Si el psicólogo forense no duda, entonces significaría que ya tiene una convicción y por lo tanto no va a evaluar más allá, es decir, solamente va a querer ratificar la información que tiene. O en otros casos lo que nos vamos a encontrar es que el profesional no va a investigar porque ya sabe. Y este es un error. Yo no sé la intención, entonces intentaré investigar mucho lo que va a representar elementos que me permitan deducir si ha habido o no ha habido intención. Yo sé que esta persona ha hecho. Si usted lo sabe, entonces ya no va a indagar. Yo sé que este niño está diciendo la verdad porque lo abusaron, no ha habido violación, no hay un certificado médico. Yo le creo al niño. Si parte de ese criterio, usted va a seguramente intentar confirmar su hipótesis y no va a evaluar adecuadamente. Es decir, usted va a sesgar su información y por lo tanto fácilmente puede actuar de manera inadecuada en el ámbito de evaluación psicológica forense. Entonces, cuando evaluamos víctimas, a pesar de que la ley en sus diferentes ámbitos ha forzado nuestra actividad, es decir, ha forzado el hecho de que el SLIM, por ejemplo, la Defensoría, parte de un criterio que la ley lo ha planteado, ¿no? Que siempre se le debe creer a la víctima. Objetivamente, sabemos que muchas víctimas pueden no decirnos totalmente la verdad. En muchos de los casos las víctimas minimizan lo que sucede y en otros casos los agresores, los ofensores, minimizan lo que han hecho. Y al medio está el psicólogo, la psicóloga forense, que intenta evaluar qué está pasando con el proceso de evaluación. Es decir, cuánto de proximidad tengo a lo que ha sucedido. Entonces, esto es fundamental entenderlo porque nuestro trabajo se centra habitualmente en lo que es daño psíquico en la víctima. Entonces, si partimos del criterio que yo le creo, es probable que yo me vaya a sesgar en mi trabajo. Y entonces
no le daré la posibilidad a quien está siendo inculpado de defenderse adecuadamente. Y lo otro es que puedo encontrarme con un otro profesional que puede la otra parte contratar y que pueda develar en alguna medida los errores que puedo tener cuando estoy sesgando mi información. Entonces, para evitar esto, es fundamental dudar. No dudar, pero de mala manera, es decir, no dudar diciendo no es cierto lo que ha pasado. Sino nuestra duda debería ser, ¿será que es tan así como me cuenta? ¿Será que esta afectación que señala la persona es como la está indicando? Y entonces por ello es que indago, por eso es que evalúo. De aquí permítanme recordar un poco una temática que es un poco compleja, que tiene que ver con lo que se ha denominado, extrañamente lo han denominado revictimización, de manera llamativa, y esto tiene un poco de historia con la gente que trae la UNICEF para trabajar sobre la temática de niñez, utilizan el término revictimización, que luego se distorsiona, es decir, se cree que la revictimización, por ejemplo, es preguntarle a la persona nuevamente. Y esto ha generado grandes problemas cuando se intenta, por ejemplo, determinar credibilidad. Y paralelamente hemos tenido problemas cuando los abogados nos dicen, que X persona, al haber sido víctima de un delito, cuando el profesional le está evaluando, no debería preguntarle, sino directamente debería creerle su versión. Aquí nos encontramos con un problema porque no sabemos cuánto de esa versión sea real, cuánto otras personas hayan podido incidir en ella, es decir, llamémosle abogados, familiares, etcétera, han incidido en la persona para que de alguna manera esta persona pueda decirnos algo. Erróneamente, cuando se evalúa, llamémosle de manera superficial, fácilmente se pueden presumir cosas. Por ejemplo, está llorando, por lo tanto está deprimido. Y no es así, porque podemos ensayar el llorar. Podemos mostrar que estamos tristes, porque puedo actuar de esa manera. Vemos actrices, actores que lloran en las películas. Y esto no significa que están sufriendo, sino están actuando. ¿Yo cómo sé lo que está pasando con la persona en el momento de la evaluación? Si tengo 1, 2, 3, 6 horas. No sé cuánto haya ensayado. No, pero las víctimas no mienten. No están así. Es más, hasta los niños pueden mentir. Recordemos que hay experimentos que han mostrado que los niños, cuando ya adquieren el lenguaje y son capaces de expresarse, son también capaces de mentir. Que es diferente, que no se les puede pescar porque no tienen la habilidad como nosotros los adultos para no hacernos pescar. La mentira es otra cosa. Pero lo real es que los niños también pueden mentir. Algunas personas creían que los niños no mienten en temas vinculados a lo que sería sexualidad. Es decir, un niño que puede haber sido abusado sexualmente, pues no miente, no va a inventar algo. Y evidentemente se ha demostrado que puede tener gran influencia por parte del entorno y que un entorno puede propiciar que el niño mienta. El ejemplo más claro de esto se lo ha dado hace años en Estados Unidos, quienes han tenido alguna vez la posibilidad de ver una película sobre ello, llamada Impeachment, que trata sobre la guardería McMartin, que fue un caso emblemático en Estados Unidos, donde una guardería
un niño declara de que una de las personas le había agredido sexualmente. Y entonces, estamos hablando de los años 80, la policía actúa, la fiscalía, y se hace un juicio de aproximadamente 10 años, donde se detienen las personas de la guardería, luego, que como todo es costoso en Estados Unidos en el ámbito legal, pues el juicio dura 10 años y le cuesta al Estado norteamericano, si no me equivoco, 10 millones de dólares. Y la conclusión a la que se llega es que era invento. En el camino usted se entera, por eso sería útil que puedan ver esta película, se entera que el niño que contó tenía una madre que era esquizofrénica. Por otra parte, usted visualiza en la película que la evaluación fue inadecuada, que quien evaluó no era una psicóloga forense, era una asistente social con algún conocimiento de lo que era evaluación de niños víctimas, y que el juez acepta esto. Entonces, que la evaluación, luego cuando se ven los videos, la defensa los consigue, se nota cómo sesga sus respuestas, o sea, sesga las respuestas de los chicos. Y el caso, como les digo, dura 10 años completos, y terminan absolviéndolos. Entonces, sí, los niños son capaces de generar mentiras, en algún caso infieles. Entonces, el tema de ver a la víctima, y recordando un poco las tipologías, no siempre una víctima es absolutamente inocente. Es decir, dudamos de la víctima. En muchas ocasiones la víctima puede estar influenciada por el entorno. Yo les decía, el tema de la revictimización hace que no se pueda preguntar. Es decir, se le diga a las personas, los abogados, digan, no, estás revictimizando, que no le pregunte de nuevo, es suficiente con lo que está contando. Y no entienden que la evaluación a una víctima tiene que darnos, en algún caso, credibilidad para que yo tenga el convencimiento que lo que me está diciendo es creíble. Y en otros casos, ver la afectación que tiene la persona, si corresponde o no. Porque es muy fácil fingir síntomas. Y recordemos que para visualizar una afectación en alguien, yo debo evaluar síntomas y también signos. Entonces, mi conocimiento en psicopatología tiene que ser muy amplio, ya que gracias a esto podré visualizar la presencia o no de un daño en esa persona, o el fingimiento que puede tener una persona sobre el daño. Entonces, estas consideraciones son fundamentales, también entendiéndolas bajo el paraguas de que el proceso de evaluación no es un proceso simple. Cuando un forense evalúa, requiere tiempo, cosa que a veces los tiempos de los abogados no son los mismos. Es decir, se necesita que se haga la evaluación. Quienes trabajan en el SLIM o en la defensoría saben que les exigen. O sea, tenemos que presentar ya la querella, hay que presentar ya el memorial. ¿Y cuánto tiempo tengo? 8 horas. Pero en 8 horas voy a evaluar a alguien que ni siquiera me conoce y es más, ha sufrido algo. O sea, ¿realmente ser responsable? Y la respuesta es no, pero como en alguna ocasión suelo decir, es que Bolivia nos gana, ¿no? En Bolivia hay muchas cosas que no deberían suceder y suceden porque nos lo exigen, hacen que nosotros tengamos que actuar de una manera que no sería la más adecuada, no es lo mejor. Sin embargo, tenemos que hacerlo. Vuelvo y termino con lo que es la revictimización, que es un error. Aceptar que un abogado nos diga que es revictimizar, nos señale que es revictimizar. ¿Por qué? Porque a este paso, si fuera así, ellos van a determinar cuándo y cómo yo estoy haciendo mi trabajo. El que yo indague, le pregunte, por ejemplo, a una víctima de violencia sexual, con la entrevista cognitiva, que a eso no la han llevado,
si me puede contar de esta manera o de la otra manera, o me cuenta desde aquí o desde... Le estás revictimizando, y no es así, porque se ha creído que revictimizar es recordar. Y recordar no siempre es revictimizar. Es decir, se puede creer que sí. No es que recuerda lo que ha pasado y demás, y entonces le estás revictimizando, ¿no? Revictimizar es que la persona, por el sistema jurídico, vuelva a ser víctima. Revictimizar, por ejemplo, sería que la persona tenga que esperar 7 horas a hacer su declaración. O revictimizar podría ser el hecho de que la persona es mal evaluada. Por ejemplo, ¿por qué no has hecho pues esto? ¿Por qué no has gritado? ¿O qué hacías en ese lugar? ¿Por qué te vestiste de esta manera? Eso es revictimizar. Porque estamos haciendo que la persona sea víctima nuevamente por el mal trabajo, en su caso del evaluador. Entonces, esto es fundamental a entender porque son los parámetros globales de lo que va a ser nuestra acción. Cuando suelo leer informes, que me piden que pueda evaluar o pueda ser consultor técnico, otro de los aspectos complejos que se suele visualizar es que nos jala la tendencia, en el caso del psicólogo, y mucho más si es psicólogo y abogado, es muy importante definir qué voy a hacer, es decir, como qué voy a actuar. Porque si yo le digo en mis recomendaciones cuestiones legales, entonces me estoy metiendo al terreno de otra ciencia, al del derecho. La psicología se estaría metiendo al derecho. Entonces el derecho puede meterse a psicología. Por lo tanto, nos dirán, quiero que evalúe mi personalidad con el test de Rorschach. No, pero yo puedo evaluar personalidad. No. Usted va a evaluar con esta prueba, pero no la conozco, entonces no va a poder evaluar. Y puede ser una interesante alternativa para la defensa de alguna manera no, llamémosle, no permitir que haya una evaluación de la persona. Entonces, si no me meto a otra ciencia, no permitiré que la otra ciencia entre. Esto es fundamental. Cuando trabajamos en el ámbito forense, nuestras recomendaciones son psicológicas forenses, o en su caso psicológicas. Se recomienda que la persona reciba intervención terapéutica. Se recomienda que se modifique A, B o C cosas. Pero no hago recomendaciones legales. Que se siga el tratamiento legal correspondiente. Que se tome esta determinación. Si es legal, usted está haciendo que el derecho, usted está invadiendo el espacio del derecho. Por lo tanto, el derecho puede invadir el espacio psicológico. Entonces, creo que esto es fundamental como, llamémosle, encuadre, como diríamos, una base para poder entender nuestro trabajo. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, alguna pregunta, o que ustedes deseen opinar para continuar avanzando. Sí, doctor, interesante lo que usted plantea. Marcelo le habla nuevamente. Sin embargo, el psicólogo se ve también un poco complicado con la parte de presentar diagnósticos que sean presuntivos. Podría ser sujeto de alguna observación por la parte legal. Y esto genera nomás un cuello de botella, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de que, si bien usted plantea de que debemos dudar, sí, la duda es el elemento del cual, la duda y la imparcialidad es el elemento del cual el psicólogo forense tiene que partir definitivamente, doctor, estoy muy de acuerdo con usted. Pero al momento de producir y presentar prueba, ahí las tenemos bien complicadas porque han habido varias observaciones sobre nuestro trabajo cuando presentamos lo presuntivo, ¿no? Y sobre todo en procesos ya en audiencias, qué sé yo. Y este tema, ¿cómo se resuelve entonces, doctor? Gracias. Perfecto, Marcelo, le agradezco su pregunta. A ver, vamos por partes. Si yo estoy haciendo una evaluación, no puedo hacer un diagnóstico presuntivo. ¿Por qué no puedo hacer un diagnóstico presuntivo? Porque es una categoría que es sujeta a modificación.
y yo estoy haciendo una evaluación de ese momento de la persona y de sus características. Por lo tanto, lo que yo estoy generando es que es un informe en el ámbito psicológico forense, nuevamente, vinculatorio, es decir, que ese informe permita dar una respuesta ante el ámbito legal. Entonces, si es presuntivo, yo estoy presumiendo, alguien puede presumir otra cosa diferente. Entonces, lo que se requiere es que en el caso de, ya lo veremos más adelante, cuando hablemos del tema daño específicamente, tiene que ser un diagnóstico, no presuntivo. Es decir, por eso el tiempo de evaluación es diferente y requiere no los 15 minutos del médico forense que habitualmente los emplea, sino requerimos más tiempo para poder nosotros realmente hacer una evaluación que me permita, en el caso, diagnosticar, si cabe el término, o permite establecer lo que le sucede a la persona en función a lo que me pide la autoridad jurisdiccional, ¿cierto? No puedo, no debería manejarse diagnósticos presuntivos. Debe hablarse de diagnósticos a partir de los diferentes manuales de evaluación. Es decir, yo tengo que tener la convicción que esa persona, en el momento en el cual yo le he evaluado, tiene esta alteración, o tiene esto que yo como perito, como experto, lo estoy señalando porque me cumple con los criterios del manual que tengo como referencia, o sea, el DSM-5, el DSM-4, el CIE-10, etc. No puedo poner un diagnóstico presuntivo, ya que esto me representa que no he tenido la convicción. Llevémoslo al ámbito médico. Cuando un médico forense evalúa, dice, esta persona tiene una equimosis de 4 centímetros. Le da una respuesta específica. Puede tener una afectación y dice, posible fractura. Necesita corroborarla y confirmar con un rayos X. Es decir, tiene una fractura en el hombro que tiene esta caracterización, por ejemplo. Entonces, se necesita tener diagnósticos específicos que más que diagnósticos son respuestas a la justicia. Están en función al diagnóstico, definitivamente. Hacemos un proceso diagnóstico similar al clínico, pero tenemos que dar de alguna manera respuestas, porque esto es lo que se quiere de la justicia. Evidentemente muchas de ellas están basadas en mi experticia y hay una lamentable creencia en muchos colegas, especialmente los más jovencitos, que asumen que todo tiene un test, es decir, que hay un test para todo, y no es cierto. Es más, los test en la mayor parte de los casos están hechos para el ámbito clínico, es decir, presumiéndose la buena fe de quien, llamémosle, está contestando a la prueba. Pero en el ámbito legal, esa persona no tiene este interés genuino y no tiene, llamémosle, la honestidad que sería deseable. Entonces nos puede fingir. Es por esto que, por lo menos en los casos en los cuales hay diagnósticos presuntivos, es muy fácil, muy fácil desde la otra parte, si quiere, desde otro profesional que cuestiona el trabajo de ese psicólogo, esa psicóloga, pues es muy fácil hacer caer el informe. Y lo que usted va a tener luego es que no está cumpliendo lo que en teoría estamos buscando. Entonces, decimos, cuando ya vamos a entender a la víctima, hay varias acepciones que las tienen ustedes en la diapositiva, que en alguna medida mantienen algunos aspectos, pero lo que nos interesa es tomar alguna de ellas para que tomemos la definición luego de víctima, que es relativamente universal. Se habla de que es una persona o animal sacrificado, destinado al sacrificio, persona que se expone o ofrece un grave riesgo en obsequio de otra, persona que padece daño, porque es un elemento fundamental, daño, por culpa ajena o por causa fortuita. Es decir, alguien puede ser víctima de elementos, por ejemplo, medioambientales.
es decir, un deslizamiento. Esa persona es víctima. Pierde sus bienes protegidos, su casa. Alguien puede perder la vida, ¿no? Y es víctima. Entonces, una víctima está vinculada a esta palabrita, daño. Persona que muere por culpa ajena o por accidente, es decir, pierde un bien jurídicamente protegido, la vida. Y en el derecho, esta definición también de la RAE señala que es la persona que padece las consecuencias dañosas de un delito. Es decir, para el derecho no es tan relevante el que haya o no haya una circunstancia ajena, sino vinculada a un delito. Esto es lo fundamental de lo que es la víctima. Sin embargo, al ser el eje del funcionamiento jurídico, la víctima ha sido un gran olvido social. O sea, ha habido un gran olvido sobre la víctima. Primero porque la víctima siempre es la persona que pierde. En delitos, en la catástrofe, en accidentes, hay una pérdida, subjetiva o objetiva. Objetiva porque pierde bienes, pierde la vida, pierde partes de su corporalidad, pierde su estabilidad psíquica. Eventualmente la puede recuperar. Y aquí viene el tema de si es que se puede o no se puede rehabilitar, reincorporar a la persona víctima. Yo les preguntaba algo. Una persona que es víctima de violación, esta circunstancia que le ha llevado a sufrir la violación, el hecho como tal de violación, en el tiempo esa persona podrá tener una vida normal o no. Es decir, esa víctima, esta pérdida que ha tenido sobre su propia vida, diríamos, ¿la puede recuperar o no? ¿Qué opina? ¿No? ¿Alguien víctima de violación podrá rehabilitarse? Perdón, doctor, estoy muy hablador, pero creo que es importante participar. En realidad no se habla tanto de rehabilitación, como yo lo entiendo desde la perspectiva terapéutica, obviamente. Se habla de restablecimiento de daños, es decir, la víctima tiene que reaprender, si vale el término, a adoptar posiciones positivas en su vida, retomar algunas que eran productivas para esta víctima y aprender a vivir con los hechos, ¿no? Entonces, más que entender que se rehabilita o no, tenemos que generar que esta persona retome actitudes positivas, ¿no, doctor? Perfecto, ok. Tal vez el término podamos en otro momento discutir. Pero la pregunta es, ¿esta pérdida que tiene la víctima, la puede recuperar? Ha perdido su casa. Recuerden, sin tomar un delito, la gente que ha sido víctima del deslizamiento en Callapa, ¿ha podido recuperar su casa? La respuesta es no. Le han dado un departamento, le han dado un espacio, pero no ha recuperado su casa. Pero tiene algo mejor o tiene algo... Ok, pero no ha recuperado lo que tenía. Yo les preguntaba, ¿qué pasa con alguien que es víctima de violación? ¿Qué pasa con alguien que es víctima de un asalto? Pierde algo. Y esta pérdida, que puede darse por delitos, catástrofes, etc., llamativamente, durante mucho tiempo, no ha sido considerada en el ámbito legal. Por eso la víctima siempre ha perdido. Es decir, como el derecho funciona en relación a la ley, y la ley es esencialmente punitiva, su eje estaba en la sanción a la víctima. Y entonces, entre una persona víctima de violación y alguien que era el autor, lo que se hace habitualmente es hacer justicia, es decir, aplicar la norma jurídica. Y la pregunta es, ¿en qué queda la víctima? Encontraron al agresor sexual, lo llevaron a la cárcel, le dan 20 años. ¿Y la víctima qué hace con
con esto. Es por ello que en el tiempo se ha planteado la llamada justicia restaurativa. Es decir, el cómo podemos lograr que de alguna manera se logre restaurar a la víctima. Y la ley en alguna medida ha intentado, y en eso nos han ganado, y eso tiene que ver con que somos muy jóvenes todavía en lo que es psicología, en el ámbito de la medicina. Un dedo tiene un costo, una mano tiene un costo, una pierna tiene un costo. Es decir, la propiciación de una pérdida representa que haya una compensación de tipo económico, cosa que no la tenemos nosotros. Entonces la pregunta es, nosotros como psicólogos, ¿cuánto vale un estrés postraumático? ¿Es solo la intervención terapéutica? La intervención terapéutica logra que la persona vuelva a su estabilidad, vuelva a su vida. Les cuento un caso un poco complejo que vi hace algunos años, bastantes años. Era de una persona que sufre una agresión. El padre de quien fuera su esposa le dispara. Y el disparo tiene una consecuencia, llamémosle un poco compleja, porque le dispara este señor en los genitales. Y este disparo, que no es con un arma grande, sino con calibre 22, para hacerla corta, produce que la lesión implique que esta persona no va a volver, lo han visto varios médicos, hasta Chile, no va a volver a tener una erección en su vida por la lesión que se ha generado. ¿Cuánto vale esto? No les hablo del ámbito médico que representa la operación, el tratamiento, lo que fuere. ¿Cuánto vale en la vida de esa persona el que no va a poder tener una erección y por lo tanto no tener nunca más una relación coital? ¿Con cuánto se la compensa? Porque se intenta compensar, el derecho intenta compensar de alguna manera, hablemos de puntos económicos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale si esa persona es esquizoide y no le interesaba mucho el vínculo sexual? O al revés, ¿qué pasaría si la persona tiene rasgos psicopáticos o en su caso narcisistas? ¿Cuánto le vale? Y aquí hay uno de los grandes conflictos entre la psicología y el derecho. La psicología es individualizada y el derecho es que la ley es para todos. No puede haber leyes individuales. Pero retomando lo que decimos, hablamos de la víctima como alguien que pierde en el ámbito legal, pierde. ¿Qué pierde? Pierde algo. Por otra parte, ha sido quien menos atención social ha recibido. Y además se encontraba desprotegida, se encuentra desprotegida. ¿Qué es lo que le ha sucedido a la víctima? La ley persigue al agresor, la ley persigue a quien haya hecho el daño. A esa persona le persigue. Busca que haya llamémosle un resarcimiento. En la actualidad, antes no había esto. Legalmente y recientemente se han propiciado que hayan abogados que apoyen a las víctimas. Por lo demás, habitualmente no habían abogados para las víctimas. Pero está el fiscal, pero el fiscal tiene mucho trabajo. Y por eso las defensorías, los servicios legales integrales incorporan un abogado que pueda llevar adelante el caso. Generalmente la atención a la víctima es médica, eventualmente social o psicológica. La Paz ha sido uno de los primeros municipios en el país, luego de haber insistido tanto durante mucho tiempo en que de alguna manera, se tengan espacios, además de legal que lleve adelante la denuncia, tengan espacios terapéuticos. Es decir, que se busque que la persona recupere, por lo menos en parte, su vida. Pero durante mucho tiempo no se tenía la atención hacia la parte psicosocial. Y por otra parte,
menos acordarse de las consecuencias. En la actualidad, de a poco, la justicia restaurativa ha intentado o pretende que se modifique esta situación y por eso se pretende que la víctima, por parte sea del Estado o en su caso por parte del victimario, reciba una, entre comillas, compensación por todo lo que le ha sucedido. Ahora bien, continuando con lo que estamos viendo, ¿quién estudia la victimología? La victimología es el estudio de personas, no una persona, personas, que individual o colectivamente hayan sufrido daños. Y vuelve la palabra que será el eje de este modo, daño. Daño entendido como afectación, que lo vamos a definir un poco más adelante. Estos daños inclusive implican lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo en sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación vigente en los Estados miembros. Esto plantea la ONU. Además de tomar en cuenta dentro de la victimología a quienes se constituyen en víctimas secundarias, es decir, quienes son familiares o personas a cargo de quienes son víctimas. Entonces, la victimología, que es quien va a estudiar toda esta temática, pues se va a centrar también en este otro ámbito, que pretende no entender solamente a la víctima, a la persona, sino también al entorno. Un señor es asesinado y él es víctima, pero también de su familia, ya que dependía de él económicamente. Entonces, hay llamémosle, unas víctimas secundarias, unos daños a terceros que luego, pues, alguien, entre comillas, tiene que hacerse cargo de ello. Y que generalmente no sucede. Entonces, ¿quién es la víctima? Por la victimología, la víctima es un humano. Primero debemos considerar eso, es un humano. Aunque nuestra legislación un poco ha cambiado, gracias a la ley relacionada con los animales, y se habla ahora también de algunos seres, animales domésticos, que pueden ser considerados como víctimas. Por eso han habido ya demandas por biocidio, es decir, personas que han acabado con la vida de un animal, habitualmente perros o gatos, y nos encontramos con que víctima es el ser humano, hablando de humanos, que padece otra vez daño en sus bienes, ya en el ámbito del derecho, jurídicamente protegidos. ¿Por qué? Por la norma penal. Vida, salud, propiedad, honor, honestidad, por muchas cosas. Sin embargo, muchas de ellas caen en un ámbito bien complejo de subjetividad. Por ejemplo, el honor. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del honor? Y cómo este bien puede ser dañado. Es interesante porque el honor ha generado pensar en fama. Y a partir de ello es que no se ha históricamente tipificado el daño psicológico, sino el daño moral. Porque esta consideración de lo moral tenía que ver con el honor. Entonces, una persona es víctima en tanto padece un daño en estos bienes que la norma establece. Por un otro, en otros casos por accidentes, debido a factores humanos, mecánicos o naturales. Es decir, la víctima sería alguien que sufre un daño en cualquiera de estos ámbitos, pero para el derecho lo importante, por otra persona o por medios o factores que hayan estado involucrados, que hayan sido parte, una otra persona haya tomado participación en ellos. La victimología crítica, que es una otra forma de señalar lo que sucede en lo que es victimología, nos lleva a asimilar que el concepto de víctima a todas aquellas personas que se vieran afectadas en sus derechos. Y aquí está lo fundamental. No estén jurídicamente protegidos por el Estado. Pero en el ámbito nuestro, en el ámbito forense, nos vamos a ir a la primera parte. Es decir, tiene que estar protegido jurídicamente. Que este va a ser el principio, llamémosle, de lo que va a ser la actuación en términos de evaluación. Estas primeras consideraciones sobre víctima y victimología, luego
nos van a llevar a pensar hacia adelante cuál es nuestra actuación, qué es lo que vamos a hacer, evaluando daño psíquico. Y aquí está lo otro. El daño psíquico lo visualizamos, lo intentamos determinar precisamente en las víctimas. Hace algún tiempo, una persona, no daré el nombre, pero ha sido un caso de repercusión a nivel nacional, una persona que trabajaba para el Estado, es denunciada por un senador de la República. Le denuncian por tráfico de influencias, es decir, porque la persona había incumplido deberes y había beneficiado a otra persona. Entonces, esta denuncia que se hace mucho mayor, si quieres, toma cuerpo a nivel de medios, y cuando una denuncia toma cuerpo a nivel de medios, generalmente hay lo que la gente llama muerte civil, es decir, la persona ya tiene un juzgamiento mediático. Entonces esta persona se ve obligada a renunciar. No me queda muy en claro si es que renuncia o es que la obligan a renunciar o la destituyen. La cosa es de que renuncia, pero este senador sigue manteniendo el hecho de que esta persona había incumplido los deberes. Esta persona me busca, esta persona que había sido denunciada me busca y me dice, mire, yo quiero señalarle que yo me encuentro muy afectada por todo lo que ha dicho este senador. Es falso lo que él dice, y si bien estoy en un proceso, esto es falso. Yo estoy siendo víctima y quiero que usted me evalúe para que yo pueda introducirlo dentro del ámbito de este proceso para decir que esto me está afectando. Entonces ahí tuve que explicarle y decirle, mire, cualquier persona que está sometida a un proceso legal va a tener pues una afectación, lo cual no le hace víctima. Es decir, el hecho de que esté, me decía, no se imagina, ya estoy con insomnio, no puedo dormir, y ni se imagina cómo está mi madre. La persona vivía con su madre. Digo, pero él entiende, esto es parte del proceso legal. Si lo viéramos de esta manera, todas las personas que están en un proceso legal serían víctimas del proceso legal, y muchos de ellos son culpables. Y toda esta afectación en términos de estrés, en términos de insomnio, etcétera, etcétera, son parte de esto, lo cual no les hace. Un otro caso fue el del magistrado Cusi, que me planteaba, me decía que él se había visto muy afectado por todo el proceso legal que estaban haciendo en el Parlamento, que él quería adaptar el daño que había sufrido, este tratamiento, desde mediático hasta él señalaba, ¿no?, que ya estaba determinado su destitución, o en alguna medida el hecho de que él iba a ser removido, entonces que esto le había generado alteración. Entonces, hablando con ellos, le dije a él, que es abogado, le dije, doctor, aquí hay cosas que no están bien, que usted está pensando equivocadamente. Usted está creyendo que hay que evaluar el que usted está teniendo una afectación como consecuencia de esta circunstancia. Sin embargo, esta circunstancia del juzgamiento en la Asamblea Legislativa es parte de de haber sido magistrado y de ser servidor público. Yo entendería que usted puede ser considerado víctima en tanto y en cuanto se ha denunciado o se ha puesto en conocimiento cosas que corresponden a su privacidad, que no debieron hacerse. Si recuerdan ustedes, se señala que él tenía una enfermedad muy compleja. Y entonces, ese es un ámbito en el cual se puede hablar de que usted pueda ser considerado víctima. Pero lo otro es consecuencia del ejercicio de sus funciones. Ahora, yo le decía, pues habrá que ver si es que quien ha hecho conocer su enfermedad es alguien que puede ser demandado personalmente, o es que ha actuado como ministro, y al haber actuado como ministro es el gobierno, en su caso el Estado, el que debe reponer el daño que le ha generado por la actuación de esta persona. Entonces, les reitero, a veces las víctimas no tienen claro para qué y cómo, y mucha gente cree ser víctima y no es víctima, porque la subjetividad individual les lleva luego a creer que las personas son víctimas, y no necesariamente lo son, porque se tiene que tipificar adecuadamente quién es víctima, en qué proceso
y el cómo está haciendo. Esto es lo que corresponde a esta primera parte, a esta introducción a la temática, intentando plantear algunas cuestiones que presumo las conocen, que presumo las han llevado en términos de lo que es victimología y la generar un recuerdo, y plantear algo que para mí es fundamental. La víctima es el eje, es decir, el tratamiento del daño psíquico no se puede entender si no hay una víctima. Entonces tenemos que entender a la víctima para luego ver esta relación en el daño y el cómo ésta se está presentando. Esto es lo que sería esta primera parte. Quisiera terminar con dos cosas. La primera es contestando si es que hay alguna pregunta. ¿Tiene alguien alguna pregunta para que podamos clarificarla para luego, o si no hay preguntas, solicitarles algo? ¿Nadie tiene preguntas? Carlos, dígame. Buenas noches. Me ha llamado mucho la atención el tema de la revictimización y cómo se aplica en estratos judiciales este tema. ¿Es posible conocer alguna fuente, alguna bibliografía para poder respaldarnos en este caso, o sea, para poder, si es que vale el término, aplicar bien el término de la revictimización? ¿Algún estudio, algo que nos diga que la revictimización es esto, no solo interpretativa a nivel subjetivo? Ok, creo que es fundamental que usted pueda revisar el texto de victimología de Manzanera. Ha clarificado mucho esa temática, ¿no? Y por otra parte, ver el tema de los procedimientos de evaluación de psicología, que muchas veces en el ámbito legal tienen algún nivel de invasividad, pero que tiene que ver con el procedimiento. Es decir, por ponerle de ejemplo, alguien que ha sufrido un accidente de tránsito, tiene que sacarle sangre. Y sacar sangre a una persona representa clavarle una aguja en una vena, producir un daño en su piel para extraerle un líquido vital. No dice, pero lo estás revictimizando. No, es parte del procedimiento de obtención de sangre para hacer, no sé, para ver si es que hay alguna infección o otra. Pero se está dañando a esa persona. Claro, pero es parte del procedimiento, pues. Y se entiende que el daño es mínimo. Pasa un poco lo mismo en psicología. Hay un procedimiento, por ejemplo, para la evaluación de la credibilidad, que es algo que no lo hemos hablado. Durante algún tiempo ha costado mucho, todavía cuesta, que los abogados entiendan que en psicología forense no evaluamos veracidad, nosotros evaluamos credibilidad. Es decir, cuánto como profesionales creemos en la otra persona. No evaluamos veracidad porque no sabemos si es verdad. No hemos estado en ese lugar. Solamente estamos deduciendo a partir de nuestro conocimiento. No sé si le satisface mi respuesta. Gracias, profesor, enormemente. Voy a revisar la bibliografía para tener las cosas más claras y profundizar sobre el tema. Gracias. Perfecto, Juan Carlos. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Mil disculpas. Le habla Renato. Ya, doctor, he tenido el agrado, la suerte de ser su estudiante, ¿no? En diplomado y en especialidad. Y algo que me ha quedado siempre en duda, lo que usted mencionaba, es que dentro de un procedimiento penal, digamos, no existe la revictimización, lo que justamente estábamos conversando, ¿no? Estaba hablando. Entonces yo también le pediría, digamos, algún fundamento, algún texto que pueda facilitarme, porque eso de la revictimización se habla mucho, se habla demasiado, entonces tal vez me podría facilitar alguna bibliografía para que lo pueda revisar, o confundido mal, digamos, lo que usted nos estaba indicando. Gracias. A ver, algunas aclaraciones, Renato. Yo no he señalado que no hay revictimización en el ámbito penal. Lo que yo planteo, y lo que les señalo, es que puede existir. Es decir, existe revictimización en tanto ese profesional actúe de manera inadecuada en el proceso de evaluación. Le pondré un ejemplo que siempre suelo hacer. Le han sacado sangre a usted. Y esa persona que ha sacado sangre no ha colocado el anticoagulante. Entonces la muestra se ha coagulado. Entonces, lamentablemente hay que volver a sacar sangre. Hay ahí un error de quien está operando, de quien está trabajando, que ha hecho que esa muestra se arruine, no van a poder trabajarla y tienen que volver a sacarle sangre. Para que no haya revictimización,
o siquiera para que no exista la revictimización, debería haber adecuados procedimientos, es decir, preguntas adecuadas. Cuando la pregunta es victimizante, esto es juzgadora, esto es una pregunta inadecuada sobre lo sucedido o sobre la patología que tiene la persona, le estamos revictimizando. Pero cuando se pregunta bien, cuando, por ejemplo, se aplican protocolos adecuados de evaluación, no estamos revictimizando, porque estamos utilizando el procedimiento y lo estamos haciendo bien. Por ejemplo, en el ámbito de niños, un niño o una niña que puede haber sido agredida sexualmente. Esta persona que puede haber sido agredida sexualmente, diríamos, si es evaluada, puede preguntarse 1 o 2 veces sobre lo que le ha sucedido, pero sin juzgarle. ¿Y por qué ha sido, pues? ¿Y por qué no le has avisado a tu mamá? Eso es revictimizar. Es decir, actuar inadecuadamente en desmedro de una otra persona. Entonces, esto lo reitero, tiene que ver con una visualización de lo que es de manera rápida esta temática. Yo les recomiendo leer a Manzanera, y todo lo que es victimología, que probablemente les dé claridades, y seguramente podremos seguir discutiendo sobre este tema. ¿Alguna pregunta más antes de terminar, antes de cerrar? Que necesito hacer una cosita con ustedes. Ok, nadie más. Entonces, Doctor, para terminar, dígame, ¿quién habla? Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Le habla Gustavo Núñez. A modo de acotar lo que usted está manifestando, en parte yo le doy la razón. Yo creo que todos los psicólogos, los profesionales en el área forense o jurídica, tenemos que hacer o dar evaluaciones totalmente presuntivas, porque se sabe que el estudio del ser humano, de las personas, es totalmente subjetiva. Hay diversidad de teorías, hay diversidad de escuelas, entonces no se puede dar un diagnóstico que totalice. Simplemente se tiene que dar una idea o un concepto que más o menos oriente a los estrados judiciales. Ese sería mi aporte, doctor. Gracias. Gustavo, creo que no es tan así. Es decir, cuando tenemos que dar un diagnóstico, tenemos que dar una respuesta al requerimiento judicial. Es decir, ¿esta persona tiene estrés postraumático o no? Entonces no podemos decir presuntivamente sí o presuntivamente no. Vamos a tener que afirmar que sí lo tiene o no lo tiene. A partir de los criterios diagnósticos establecidos en manuales que son más o menos nuestra fuente. Evidentemente el ámbito de lo que es psicología tiene, por lo joven que es la ciencia, no tiene una unificación. Y entonces hay teorías... Perdón, doctor, que lo interrumpa. Perdón, doctor, que lo interrumpa. ¿Esto también se puede dar en medidas cautelares? No. Las medidas cautelares es el hecho jurídico en el cual se está estableciendo si la persona, cuando hay una imputación, si la persona tiene, llamémosle, tiene la posibilidad de ser peligroso para el entorno. Lo segundo, perjudicar la investigación, porque amenaza o porque puede llevarse cosas, o huir. La medida cautelar tiene que ver con esto. La medida cautelar, si quiere, se centra en que la justicia, en su conjunto, si quiere el Poder Judicial, dice, esta persona, si hay un proceso, va a poder ser juzgado. Entonces, se hacen medidas cautelares para evitar que la persona impida este procedimiento judicial. Si quiere, se escape, si quiere, interfiera o se vuelva de alguna manera peligroso. Pero es un tema de tipo legal, no es un tema tanto psicológico, exceptuando la temática de peligrosidad, ¿no? Que dentro de las medidas cautelares, uno de los parámetros es la peligrosidad. Gracias, doctor. No tiene por qué. Voy a pedirles un favorcito para terminar. Las personas que no llegaron al principio, quisiera saber quiénes son, porque si bien hay una asistencia que más o menos entiendo que me la van a reportar la gente del ámbito técnico, necesito conocer a las personas que no se han presentado, llamémosle así, en la primera parte. Entonces, yo entiendo, yo he anotado
a las personas que se han presentado. Y me gustaría todavía conocer a las personas que no están, quiénes son, cuál es su profesión y si trabajan o no en el ámbito legal. Les pediría que hagan eso, por favor. Dígame. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Luis Quiroga Ramos. Soy de profesión psicólogo y bueno, actualmente no estoy trabajando en el área jurídica, más me dedico en el área educativa, pero me interesa mucho lo que es el área forense. Muy bien, gracias por su presentación y bienvenido. Muchas gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Soy Lindsay Aguilar Vargas, también de profesión psicóloga. Lamentablemente no estoy trabajando de manera laboral, si vale la redundancia, en el ámbito jurídico, pero por situaciones ajenas me encuentro muy metida en todo lo que es jurídico, forense, así que todos los días vivo dentro de ese ambiente, así que va a ser un gusto trabajar con usted, doctor. ¿En qué trabaja usted? No, soy psicóloga, pero estoy dentro del ámbito penal y jurídico porque tengo un proceso penal en estos momentos. Yo lo estoy llevando a cabo. Ah, ya, ahora lo entiendo. Yo pensé que estaba trabajando o colaborando voluntariamente en una ONG o algo así, por eso le he preguntado. Buenas noches, doctor. Le está hablando Ruth Baltasar, de profesión psicóloga, pero en este momento no estoy ejerciendo. Claro que sí trabajé en defensorías y por eso me interesa mucho el área forense, doctor. ¿Dónde ha trabajado? ¿En defensoría dónde? Sí, en defensorías de Potosí, en municipios y en Caranavi también. Buenas noches, mi nombre es Fabio Renato Patiquispe, soy psicólogo y trabajo en la Defensoría de la Niñez de la Ciudad del Alto. Renato, muy bien, gracias Renato. ¿Quién más? Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Carla Miranda Martínez, soy psicóloga. Yo vivo actualmente en Oruro. Estuve trabajando en la Defensoría ISLIM de Turco, pero actualmente estoy de manera independiente realizando también del área forense. ¿De manera particular dónde? ¿En el municipio de Oruro o en La Paz? Estuve trabajando antes en el municipio de Turco de Oruro, pero ahora... Independientemente de dónde está trabajando. ¿En qué departamento? En Oruro. En Oruro. Ah, muy bien. Perfecto. Sí, gracias. Gracias. ¿Quién más, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo soy Kyoko Deucín, psicóloga. Trabajo en la Fiscalía Departamental de La Paz, en la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos. Gracias, Kyoko, por presentarte. ¿Quién más está, por favor? Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Doctor. Mi nombre es Danitza Rojas. Soy de profesión psicóloga y actualmente estoy trabajando en una defensoría. ¿En cuál defensoría trabaja? En Coroico. Ah, en Coroico. Ah, qué bien. En los Yungas no hay muchos psicólogas trabajando, lentamente. Sí, doctor. ¿Quién más está, por favor? Repasando, Carmina Andrade ya se ha presentado, ¿verdad? Sí, me he presentado, doctor. Sí, me acuerdo. Okay. ¿Quién más? ¿Hay alguien más que no esté? Doctor Gustavo Núñez ya se ha presentado. Gustavo Núñez. Eso es lo que no tenía. Por favor, les voy a pedir que pongan su nombre y su apellido para que yo sepa quiénes son, porque me aparece. ¿Quiere que le vuelva a repetir? No. Le decía porque hay personas que aparece el usuario número 8 y no sé quién es el usuario número 8. ¿Alguien más? Entiendo que hay personas que se han conectado vía chat. Karina Alcázar, ¿puede hablar? ¿O lo va a hacer vía chat directamente? Karina, ¿en qué trabaja? ¿Es psicóloga? ¿En qué trabaja? Ah, es bioquímica forense, interesante. ¿Es de aquí de La Paz? Ahí trabaja en docencia. Interesante. Perfecto. Gracias, Karina. ¿Alguien más que no se ha presentado? Ok. Rubén Elvis Mamani también se ha presentado, ¿verdad? Sí, doctor, ya me presenté. Perfecto. Creo que nadie más está en línea, ¿verdad? Las personas que... Perfecto. Gracias, Gustavo. Creo que nadie más está en línea, ¿verdad? Ok.
con esto habríamos cerrado la sesión de hoy. El día jueves empezaremos a las 7 y ya hay una pregunta en el foro para que puedan trabajarla. De todas maneras, esto es la primera partecita. Vamos a hacer un trabajo un poco más complejo hacia adelante. Dígame, Rubén. No, doctor, solamente que la clase es el viernes, no el jueves. Solo Ah, tiene razón, perdón, tiene razón. Es el viernes, jueves paso con los de presencial. Tiene usted razón, mil disculpas. El día jueves entonces nos veremos. O perdón, el día viernes. Una consultita, perdón, doctor, que le interrumpa. Disculpe, acabo de ingresar a la plataforma y creo que tenemos un trabajo ya para el día domingo, ¿no? Para este domingo, que es del foro, del primer foro. Es contestado al foro, es el primer trabajo. Ya, doctor, muy amable, gracias. Perfecto, los veo el día viernes. Un gusto haber tenido esta primera clase con ustedes. Buenas noches. Igual, doctor, buenas noches. Hasta la próxima clase.